Bueno, muy buenas tardes a todos. Mucho gusto de saludarlos, que estén bien. El día de hoy tenemos programada la primera presentación de los temas. Hoy toca el tema de la política fiscal con el Grupo Fénix de Guatemala. Y antes de que empiecen, yo les voy a compartir los criterios que voy a estar tomando en cuenta para calificar las presentaciones que van a estar haciendo ustedes. Y aquí tienen el cuadrito con los criterios. Le voy a poner, digamos, 20 puntos a cada uno de estos aspectos. Si el tema es expuesto de manera completa, si los conceptos y definiciones que manejan son las adecuadas, la claridad con la que exponen, la coherencia, es decir, que tenga un orden coherente, la exposición, los temas, cómo los ordenaron, que las cosas coincidan unas con otras de las que exponen. Y de último, los recursos audiovisuales que ustedes utilicen. Entonces, esos son los aspectos que yo voy a ir calificando para la presentación que van a ir haciendo. Entonces, por favor, tómenlos en cuenta para que así pues puedan exponer de manera adecuada y puedan ganarse los puntos de la... Sí. Disculpe que lo interrumpa. Anoche estuvimos preguntándole si había algún link para que nosotros subiéramos el trabajo. No hubo ningún link, no se pudo subir nada porque no Sí. había nada habilitado, ¿verdad? Sí, ahí les voy a abrir un espacio para que puedan subir el informe. Y lo suben, digamos, los integrantes del grupo, cada uno sube su informe, por favor. Entonces yo cada semana voy a poder ir subiéndole sus puntos ahí al portal, ¿verdad? Bueno, gracias, Sí. licenciado. Ajá, sí, gracias. Oye, disculpen que ya no les contesté anoche, pero tuve una actividad y ya regresé tarde a mi casa. Entonces, les pido entonces, por favor, a los compañeros del grupo de los Fénix, yo recuerdo que son varias compañeras, ¿verdad? Que empiecen su exposición. Fénix son Mónica Giselle, Adriana, Jessica Judith, Marta Verónica y María Isabel. Son solo damas. Entonces, Sí, ingeniero, solo estoy preparando la presentación para poder subir. muy bien, muy bien. Entonces les dejo ahí el uso del micrófono, de las cámaras. ¿Pueden ver mi presentación, licenciado? Sí, ya se mira, se mira bien. Adelante, Marta. Buenas tardes, licenciado y compañeros. Somos del grupo Fénix y nos tocó el tema de la inflación. Mis compañeras del grupo son Jessica González, Mónica Ramírez y María Isabel Valladares y mi persona. A continuación los dejo con mi compañera Mónica, que ella nos va a iniciar con la presentación. Buenas tardes a todos. Acá tenemos pues qué es la inflación.
Bueno, la inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en el país durante un periodo de tiempo sostenido. Normalmente es por un año. Esto quiere decir que disminuye, el poder adquisitivo de la moneda. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, ¿para qué sirve la inflación? Bueno, la inflación también se produce debido a la relación entre la oferta y la demanda de dinero, por lo que esta puede ser provocada ya sea por un incremento excesivo de la oferta de dinero o bien una súbita disminución de la demanda del mismo. De hecho, los bancos centrales siempre tratan de que un país pues haya algo de inflación, normalmente entre el 2 y el 3%, pues para disminuir el poder adquisitivo. La siguiente diapositiva, por favor. Tipos de inflación. Como primero tenemos la inflación por consumo o demanda. Esta inflación obedece la ley de la oferta y la demanda. Si la demanda de los bienes excede la capacidad de producción o importación de bienes, los precios tienden a incrementar o aumentar, ¿verdad? También tenemos acá la inflación autoconstruida. Pues esta inflación ocurre cuando se prevé. El IPS mide el costo de una canasta fija de bienes y servicios. Creo que se perdió la presentación. Se les fue la presentación, tal vez se le fue la señal a quien estaba presentando, ¿no saben? Sí, ahorita vamos a ver, disculpe. Ahí está ya. Ya se mira otra vez. Ok, yo voy por la inflación. Ay, lo siento. Tengo problemas de internet. No sé, se está cayendo, licenciado. Sigamos mientras que se pueda. Inflación Gracias. autoconstruida. Esta inflación ocurre cuando se prevé un fuerte incremento de precios a futuro. Y entonces se comienza a ajustar estos desde antes para que el aumento sea gradual. La inflación por costos. Esta inflación ocurre cuando el precio de las materias primas, ya sea el cobre, el petróleo o energía, aumenta, lo que hace que el productor busque mantener su margen de ganancias incrementando sus precios. La inflación generada por expectativas de inflación o el círculo vicioso. Esto es típico en países con alta inflación, donde los trabajadores piden aumentos de salario, lo cual, pues en los precios por parte de los empresarios originan un círculo vicioso de inflación. La siguiente diapositiva, por favor, Jessica. Ok. Clasificación de la inflación por su magnitud. Pues acá tenemos la inflación moderada, que se refiere al incremento de forma lenta de los precios. Cuando los precios son relativamente estables, las personas se fían de este colocando su dinero en cuentas de banco. Tenemos la hiperinflación. Esta es una inflación anormal en la cual el índice de precios aumenta en un 50% mensual. Este tipo de inflación anuncia que el país está viviendo una severa crisis económica, debido a que el dinero pierde su valor y el poder adquisitivo. Y la inflación galopante. La inflación galopante sucede cuando los precios incrementan las tasas de 2 o 3 dígitos de 30, 120 o 240% en un plazo promedio de un año.
Siguiente diapositiva, por favor. Ahorita es tu turno, Jessica. ¿Cómo se mide la inflación? Se mide, es el costo de una canasta fija de bienes y servicios representativos de un consumidor típico. Este índice se utiliza para medir el impacto de las variaciones en los precios, en el aumento de los costes de vida. Son productos que se adquieren de manera habitual y que suponen el principal desembolso de las familias en su consumo. Así pues, el IPS mide los cambios de los precios de una cesta cerrada de productos y servicios. La siguiente diapositiva, por favor. La fórmula para calcular el IPS es precio medio del artículo. Ahí fue la presentación. Aprovechando la interrupción, disculpen, ¿quién expuso de primero? Mónica. Mónica Giselle. Gracias. Voy a explicar la fórmula del cálculo del IPC. Es el precio medio del artículo dividido al peso del artículo por el consumo en gramos de la familia día con día. Les voy a dar un ejemplo así sobre una crema. El precio de una crema es de 9.62 y el peso del artículo es de 250 y el consumo diario de las familias por un 58.28. Entonces, para calcular el consumo de gramos de día de las familias, lo voy a realizar de 9.62 dividido 250 por 58.28, que me da un total de 2.24. Me dejo con mi compañera Jessica. ¿Quién quiere exponer? Disculpen. Es nuestra compañera Jessica, pero creo que tiene un pequeño problema con su internet. Después de Jessica, ¿a quién le toca exponer? A mi compañera María Isabel. Jessica es quien está pasando la presentación. Sí, así es.
Siempre cuando tengan presentaciones así es bueno que sea más de una persona la que tenga la presentación por si se va la señal del internet de quien está presentando, lo puede hacer otra persona. Yo no sé si ustedes tienen, otra de ustedes tiene la presentación. Y también con los temas, ¿verdad? Que no solo sea una persona la que tenga los temas, sino que tengan en emergencia, ante una emergencia, quien va a exponer lo que le corresponde a la otra parte, ¿verdad? Para que no tengan ese tipo de problemas. Sí, perdone la interrupción. ¿Sí? Para cada equipo, ¿cuánto tiempo de exposición hay? Es libre. La clase, hora y media. Ah, ok. Ajá. Gracias, Dick. Si quiere, puede hacer el recuento de los resultados de la semana del fútbol. Creo que hasta le va a alcanzar para eso. Ah, vale. ¿Cómo estuvo el fútbol de esta semana, Minor? Ah, terrible. Ah, Hoy Italia se sí, quedó. mejor no hablemos de fútbol hoy, mejor hablemos de la clase, ¿verdad? Italia se quedó. Ya, ahí ya van a seguir. Licenciado, lo siento, me está sacando el internet, no entiendo qué está pasando, pero no sé si logran ver mi pantalla. Sigamos, sigamos hasta mientras se pueda. Sí Ahorita estamos Ok, viendo la pantalla. sí Sí se están mira y viendo. aquí la vemos a usted también. Ah, va, ok, perfecto. Dentro de las causas de que se da la inflación es por demanda o por consumo o por costos o No sé si alguien más del grupo va a querer exponer, porque yo creo que Jessica tiene problemas definitivamente con su internet. Por favor, que exponga a alguien más y que sigan con la presentación. No sé si están escuchando las sí, señoritas licenciado, de... disculpe, Sí. solo estamos tratando ahorita de contactar a Jessica. Ajá. ¿Por qué no sigue la compañera que va después de ella? Ok, está bien. Y vamos a lo que tratamos también de localizar a Jessica. Ajá.
Bueno, buenas tardes. A mí me tocan los efectos de la inflación. Quisimos tocar los efectos positivos como los negativos. Entre los efectos positivos de la inflación tenemos el mercado de trabajo y sus ajustes, el margen de maniobra y el crecimiento de inversión productiva, entre los más importantes. Sin embargo, dada la situación en la que estamos, sí lo vi muy relacionado al aumento de la gasolina. No tanto porque ya estuviera aumentando el precio, sino por las compras de pánico, ¿verdad? De que ya nos aproximábamos a un aumento en el precio que no podíamos dejar a un lado. Entonces muchas personas empezaron a comprar hoy en lugar de comprar mañana, lo que implicaba que había más dinero circulando hoy de lo que habría mañana por este mismo cambio. El siguiente. Entre las negativas, creo que estamos más familiarizados con conocer efectos negativos de la inflación que positivos. Obviamente se incluye la pérdida del poder adquisitivo porque todo está más caro, sin embargo, en algunos casos seguimos generando los mismos ingresos. También una inflación regresiva, una inflación diferencial, una inflación en los costos y una ineficiencia en la asignación de recursos. Siguiente. También a mí me tocaba explicar la inflación en los países de Centroamérica en los últimos años. Entre las características más conocidas y principales tenemos el hecho de que muchos países de Centroamérica, su economía depende mucho del turismo, la agricultura y también de la economía de otras potencias mundiales. Sin embargo, al momento de investigar, también encontré muy curioso el hecho del aumento de la base monetaria, ya que en Centroamérica hay tanta corrupción que aumenta la cantidad de dinero que hay en circulación en el producto. Sin embargo, no hay dinero invertido en la producción. Por ejemplo, no se aumentan trabajos, no hay industria, no hay extracción de materia prima. Lo que quiere decir es de que hay más dinero, pero no hay más producto interno bruto que lo respalde. Y este desbalance entre la demanda y la oferta es lo que crea la inflación. Gracias. Disculpe, María Isabel, no sé si solo esa diapositiva nos puso que dice inflación en países de Centroamérica. No, hay una última que también tiene, incluye los países de Centroamérica y pues esta también República Dominicana, donde nos da datos de la inflación y como fuente es el Fondo Monetario Centroamericano. Licenciado, ya estoy de vuelta. No sé si mi compañera podríamos regresar a mis diapositivas. Estaba presentando Isabel, no sé si va a terminar ella. Ah, bueno, Yo ya sí. terminé. Ah, bueno, Isabel, ¿me podrías pasar a mis diapositivas? Es que fíjate que si yo activo cámara y paso presentación, me saca el internet. De eso me percaté. Ahorita que estamos hablando, no estoy teniendo problemas. Entonces, si me pudieras ayudar, disculpe, licenciado, si no pongo mi cámara, pero creo que es una de las cosas que está afectando o el internet me saca. Muy Entonces, bien, está bien. bueno, gracias. Isabel no puso su cámara tampoco. Ahí al final les vamos a pedir a todas Yo que no. pongan la cámara. Ok. Ah, bueno, nos van a bajar puntos por cámara, licenciado, ¿no? No, solo les queremos ver pues que son ustedes las Ah, que bueno, presentaron. pero me vieron un ratito aunque sea. Ujú. Bueno, entonces, como les comentaba anteriormente, no sé si hasta dónde lograron escuchar que dentro de las causas de la inflación es un aumento sostenido en el nivel general de los precios,
Si lo miramos desde el punto de vista del dinero, la inflación hace que el dinero valga menos. Entonces es como que estuviéramos comparando el dinero con un carro. El dinero se va depreciando en estos momentos que la inflación se está sucediendo. Entonces podemos comprar más cosas con menos dinero. Pero también significa que el dinero está perdiendo un poder adquisitivo. Dentro de los institutos, el instituto que maneja el precio del consumo de las canastas básicas es el INE, que es el Instituto Nacional de Estadística, y es el que identifica los precios de las canastas de bienes de consumos habituales en los hogares, que hay un promedio, ¿verdad? Y hay un índice de repercusión que está sumamente afectada por medio de los salarios. Entonces, la siguiente, por favor, Isa. Bueno, ¿qué es la canasta básica? La canasta básica, estamos hablando que son todo lo que nosotros consumimos como familia. Y ahorita en un momentito, vamos a ver. La canasta básica es un conjunto de los productos de primera necesidad y servicios que necesita una familia promedio para poder subsistir, ¿verdad? Estamos hablando que es un cálculo de un mes que estamos contando con alimentos, higiene, vestuario, salud y transporte, entre otros. La canasta básica se fija por el mínimo del sueldo, así que una herramienta para monitorear los precios de los principales productos de una canasta básica está basado en estos alimentos, lo que es lácteos, carnes como pollo, cerdo, res, huevos, frijol, lenteja, cereales, azúcar, las grasas, que es con lo que se cocina, que son aceites vegetales, manteca, verduras, frutas y otros como lo que es café, sal, etcétera. Entonces, en el momento que hacen de la canasta básica, cuando la calcula el INE, que es el Instituto Nacional de Estadística, ellos ponen la línea de la pobreza del país. Quiere decir que una familia es pobre cuando sus ingresos o consumos están a un nivel que ni siquiera les permite satisfacer la canasta básica. Pero tenemos también la canasta básica vital. La próxima diapositiva, Isa. La canasta básica vital, a diferencia de la canasta básica, digamos que la canasta básica es como que podemos comprar todos los alimentos o la canasta adicional que yo les presenté, pero hay una canasta básica vital y esta es la mínima con la que puede subsistir una familia. Entonces, estamos hablando que es lo mínimo que pueden consumir una persona. Entonces, dentro del presupuesto familiar, que puedan consumir al menos lo que es alimentación e higiene. Entonces, es donde el INE se basa de tener presupuesto para la canasta básica vital. Y digamos que dentro del cálculo de la canasta básica vital se obtiene por medio de un cociente, es decir, que se divide la canasta básica actual por la ponderación de la división de alimentos y bebidas no alcohólicas. Y según la encuesta de Nacional de Ingresos y Gastos Familiares entre 1979 y 1981, está dentro de un 54.8% que se multiplica por 100, entonces estamos hablando que una canasta básica vital asciende a un total de 7.444,16. Y para tratar de obtener un rendimiento que haga que su dinero no pierda valor, esas decisiones de inversiones financian proyectos empresariales que generan empleos. O sea que realmente el costo de la canasta, y si nos damos cuenta ahorita que subió la canasta básica, subió a un costo de 12.91 la canasta básica vital y a un costo de 24.91. Entonces hoy hubo un incremento de la canasta básica, y dentro de los que más sufrieron cambios fueron lo que fue todo lo que es grasas y carnes. Siguiente, por favor. Yo creo que ahí ya terminé. Bueno,
¿Y cómo afecta la inflación en la canasta básica? Provoca pérdida del poder adquisitivo, que era lo que les decía, es como que el dinero está perdiendo su valor y que con el mismo dinero compraremos menos cosas. Y también podemos decir que no podemos ahorrar como antes, ya que necesitamos más dinero si queremos comprar algún producto o servicio porque su precio ha subido. Y también dentro de eso, generalmente en estos periodos de inflación, los precios que más suben son de los productos que más consumimos y por tanto de alguna manera u otra nos vemos más afectados. Como les comentaba anteriormente, dentro de los productos básicos que más se fueron afectados fueron lo que fue la carne, todo lo que es grasa, aunque dicen de que bajó los costos de los vegetales. Entonces, esa es mi presentación, licenciado, y disculpen tantos problemas de internet, lo siento. ¿Alguna Muy pregunta que tenga? bien. Yo tengo un montón de preguntas aquí apuntadas. No sea tan malo. No, no Dígame. es malo, es para que, no es que sea malo, es para que los temas queden más claros, ¿verdad? Ok, Pues licenciado, miren, dígame. eh, les quiero preguntar quién de ustedes se aprendió mejor el tema. Ustedes son, Los Fénix. sí, pero no, son Somos cuatro. cinco. ¿Cuatro? Cinco. ¿Por ¿Quién qué? está afuera? María Isabel. No. Yo tengo a ¿Hay alguien? Mónica, Yo a aquí estoy. Adriana. Adriana no estuvo. Adriana nunca creo que estuvo, creo que fuimos 5 al principio, pero nos quedamos 4, si no estoy mal. Somos cuatro. Así es, Isa. Siempre fuimos cuatro. Bueno, entonces, ¿quién se aprendió más el tema? Ninguna aprendió más, todas aprendieron igual. Pero dígame, licenciado, ¿en qué podemos Es que las vamos a poner ahorita en... Ustedes se Mire, recuerdan que... licenciado, voy a ser honesta, nos costó mucho realizar el trabajo, la Sí, verdad es que hay una falta de comunicación, el problema de conformar grupos. Yo no he tenido ningún problema con otras clases, la verdad es que nos organizamos muy bien, realmente nos costó mucho organizarnos, no son excusas, para mí se me fue muy difícil, mi trabajo me absorbió bastante, la verdad es que sí creo que hay no, una deficiencia yo como solo grupo. les estaba preguntando que quién fue la que más aprendió de ustedes. Era solo por romper el hielo, no, no les estoy, perdón, no les estoy acusando ni señalando de nada. Solo yo era para que rompamos el hielo. Yo les quiero preguntar que me cuenten qué aprendieron de este tema, pero no quiero que me repitan así con la presentación. Por ejemplo, mire, pues, Mónica creo que expuso de primero, y entonces ella nos expuso los tipos de inflación, que decía que hay inflación de costos, inflación importada, inflación autocreada, no me recuerdo cuál otra, pero ahí estaban en la presentación. Entonces le quiero preguntar a Mónica, de repente abre su cámara, Mónica. Le quiero preguntar qué tipo de inflación estamos viviendo ahorita. Miren, la gasolina, ¿se recuerdan cuánto costaba la gasolina antes de que se anunciara la guerra de Ucrania? ¿Se recuerdan cuánto Estaba costaba? costando como 28 Sí, quetzales, digamos 20. Yo hice un cálculo ayer porque entre 28 y 29. en un presupuesto de un estudio, estábamos considerando aumentar ahí el presupuesto. Yo hice cuentas que de 25 pasó a 40 más o menos. Es un 60% o un 55%. Eso es un montón. Es un porcentaje bien elevado. Entonces, vemos que subieron las tortillas. Anoche decía alguien que le dan 2 tortillas por un quetzal por su casa. Subió el pan. Todo, todo. Entonces, ahorita, para el tema de ustedes, estamos en un momento en que tenemos los casos así al alcance de la mano. Entonces yo le quería preguntar a Mónica, ¿qué tipo de inflación de los que ella nos dijo estamos presenciando hoy?
Mónica, sigue ahí, Mónica. Sí, perdón, licenciado. Bueno, así como decía usted, ¿verdad? Yo considero que ahorita, pues, la inflación, creo que tenemos inflación en todo sentido, para Voy a todo. abrir yo mi cámara para que ustedes abran las suyas, así no están solitas. Ah, ok. Ay, perdón, dijo cámara, ¿verdad? Ajá. Ahí está. Bueno, hoy sí ya la veo Eh, aquí. Pues como le decía, ¿verdad? Creo que ahorita aplica todo lo de inflación, lo tenemos en la actualidad, tanto como la gasolina, como el pan, lo que decía usted, Ajá. las tortillas. Tenemos absolutamente todo lleno de inflación. Entonces, creo ¿Qué que tipos en de, este qué momento, tipo de inflación nos mencionó usted? Mencionó importada, por, de costos, ajá, autogerada. por consumo o demandas, la Ujú. autoconstruida, Ajá. lo vicioso. Digamos en los combustibles, ¿qué tipo de inversión, de inflación es, perdón? Este sería inflación por costos. ¿Qué piensa usted? Inflación por costos. ¿Cuándo es la Porque inflación? son ¿Cómo es materias la primas. inflación? La inflación por costos es cuando suben el costo de las materias primas Ajá. o algún costo de producción, pero en el caso del combustible, ¿qué pasa? ¿Se fabrica aquí o de dónde viene o...? No, ese es importado. Ah, entonces, Este importada sería consumo o demanda. vamos a ver qué dicen las demás compañeras del grupo. No le quieren ayudar, la dejaron solita, Mónica. Ustedes han visto cuando en las luchas libres están los rudos contra los técnicos y le están pegando a un técnico y suben los otros técnicos al ring a rescatarlo. Aquí estoy para ayudar a Bueno, ustedes Mónica. tienen que hacer así ahorita. Eh, Ya están bueno, ahí a punto de quitarle la máscara a Mónica. bueno, No yo puedan. considero, Se le fue el audio a Jessica otra vez. Pero está María Isabel. María Isabel mencionó también varios tipos de inflación y mencionó varios impactos. Es diferente, digamos, el tipo de inflación que se está dando en las tortillas que en el del combustible. ¿Qué dice Mónica? ¿Cómo, perdón? Es diferente el tipo de inflación que se está dando en las tortillas ahorita que en el del combustible. ¿Por qué está más Eh, caro el combustible? Vamos a ver, ¿por qué está más pues caro el combustible? uno de los factores es sobre el inconveniente que tienen entre Rusia y Ucrania. Ah, ¿y eso qué provocó en el combustible? Aumento. Sí, pero ¿qué provoca? ¿Qué tiene que ver que se estén peleando ellos? El- ¿Cómo así? La Así, razón por la que ellos... sí, o sea, ¿cómo impacta al precio del combustible a que ellos estén peleando? Pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver Rusia con el precio de la gasolina aquí en Guatemala si estamos tan lejos? Lo que pasa es de que nosotros, tengo entendido de que nosotros también pues traemos combustible de Rusia. Ajá, digamos, bueno, no de Rusia. Aquí en Guatemala no consumimos petróleo o combustible ruso, ¿verdad? Miren las marcas que compramos de gasolina, ¿cuáles son? La Shell, la Texaco. Exacto. Adelante, María Isabel. Ahí va una de los luchadores del bando de los técnicos a apoyarla. Pues varios países que sí son productores y exportadores están tomando la estrategia de retener su gasolina, ¿no? Ujú, Lo ujú. que quiere decir que
eventualmente las reservas que cada país, o bueno, en este caso nosotros tenemos, cada vez van disminuyendo, lo cual Ajá. implicaría que lo que tienen, lo tienen que optimizar lo más que se pueda. ¿Quiere abrir su cámara, María Isabel, por favor? La verdad es que no. No quiere, bueno. Lo que pasa es que Rusia es un país productor de petróleo, ¿verdad? Muy importante en el mundo. Entonces, con este conflicto lo que hay se generan expectativas negativas o es que ya también ellos dejaron de suministrar petróleo a otros países. Pero entonces, ¿qué pasa? Se escasea el petróleo. Ahí tenemos una inflación de demanda, ¿verdad? Porque la demanda sigue igual, pero el abastecimiento bajó, ¿verdad? Entonces, bueno, hay quienes dicen también otro tipo de inflación de oferta, ¿verdad? ¿Qué pasó? Disminuyó la oferta, ¿verdad? ¿Qué pasa en Guatemala cuando se escasea algún producto? Se hace más caro, ¿verdad? Entonces, digamos, a nivel mundial yo diría que es un tipo de inflación de oferta, ¿verdad? La disminución de la oferta provoca esa diferencia entre oferta y demanda, ¿verdad? Si viéramos las gráficas, vemos que la curva de oferta se desplaza hacia la izquierda y entonces el precio sube, ¿verdad? Si ustedes hicieran ahí un dibujito, vamos a ver si tengo yo aquí cómo dibujar. Yo no he encontrado aquí cómo poner una pizarra y dibujar. Entonces ahí la oferta se desplaza hacia la izquierda y entonces el precio sube. Y en Guatemala, ¿qué pasa? Porque puede ser que en Guatemala somos un país tan pequeñito en el mundo que no tenemos impacto en el mercado mundial, ¿verdad? Entonces nosotros importamos el combustible. Hay combustible, es decir, para Guatemala no hay una disminución en la oferta. Pero ¿qué pasa? Viene más caro. Entonces ahí es una inflación importada, ¿verdad? Toda la inflación que tiene Guatemala ahorita pues tiene un alto componente que es de inflación importada porque el combustible está viniendo más caro y para todo usamos combustible, ¿verdad? Para producir, para transportar, para muchas cosas, ¿verdad? Entonces, decía Mónica también que hay inflación ¿cómo es? Autocreada, ¿cómo dijo Mónica? Perdón. Creo que tiene apagado su micrófono. Autoconstruida. Autoconstruida. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, lo que yo entendí era que se prevé con un incremento de precios, un fuerte incremento de precios. Ajá. ¿Qué me está queriendo decir? Por lo que yo entendí, era que, pues obviamente, vamos a tener más inflación, que todo va a incrementar en un futuro. Sí, eso sí, pero ¿cuál es la inflación autocreada? Autocreada o Sí, autoconstruida. esta autoconstruida, la que usted está mencionando. Em, no le entiendo muy bien a su pregunta. ¿Qué? Usted nos dijo que hay inflación autoconstruida. ¿Qué es eso? ¿Que los precios van a aumentar a un futuro? Eso es lo que Pero yo ¿por qué? entiendo. ¿Pero por qué? Porque, o sea, ¿cuál es la causa? O sea, la inflación, estamos hablando de aumentos de precios, pero autoconstruida, ¿por qué será así? Em, porque va a ser, no sé, de manera anticipada, no sé, algo así podría ser. Ajá. ¿Alguien del grupo le quiere apoyar? María Isabel, vi que estaba levantando la mano. Sí, pero no era sobre este tema como tal. Ajá. Ah, bueno. ¿Alguien más del grupo? ¿Saben qué es Miren, jovencitos, cuando ustedes vayan a exponer cualquier tema,
cualquier tema, aunque sea que vayan a hablar en una reunión de amigos, en una reunión en las clases y máxime en los trabajos, cuando uno va a exponer un tema hay que tener dominio del tema, ¿verdad? No solo, a mí ya me pasó una vez y fue una gran vergüenza en un trabajo, que me tocó exponer un tema de emergencia, yo no lo dominaba y me preguntaron y me tocó pasar una gran vergüenza porque yo no dominaba el tema, ¿verdad? Entonces, les recomiendo eso, no solo para esta clase, sino que siempre, cuando ustedes vayan a exponer algo, pregúntense qué es, averigüen un poquito más, no solo lo que está en la presentación, porque si no pasa esto que le está pasando a Mónica, ¿verdad? Ella me dijo de algunos tipos de inflación, pero solo los mencionó, y entonces no sabe de qué se trata, ¿verdad? Y eso no es conveniente para ustedes, ¿verdad? Para que puedan ustedes dominar realmente los temas, deben estudiar un poquito más, ¿verdad? Buscar qué significan, ¿verdad? Porque es incómodo, ¿verdad? María Isabel, adelante. Fíjese, licenciado, usted es economista, asumo. ¿Sí? A mí este tema me parece interesante, más Ajá. porque por la edad que yo tengo, diría que es la primera vez que de verdad comprendo en todos los aspectos lo que la inflación implica, porque es la primera vez que estoy Ajá. trabajando en medio de una inflación. Sin embargo, sí, me gustaría ver también que mi grupo opine y que mi grupo también dijera algo, porque a la larga somos 4. Ajá. Entonces, pues la verdad es que no sé qué decirle, me siento un poco con las manos atadas, Atadas. porque Ajá. hasta cierto punto una sola persona no puede hacer todo. Ajá. Bueno, miren, fíjense Aquí, que hoy, licenciado, adelante. disculpe, hasta ahorita, cada vez que conecto cámara, no voy a conectar cámara porque Bueno, me desconecta, pero la verdad es que es un poco incómodo el no poder tener una buena relación. No es primera vez que estamos, imagínense, son 3 años de estar en la universidad, que por lo general siempre son grupos. No me había pasado antes, la verdad, de que realmente no se pudiera coordinar. No sé qué está pasando con el grupo, ¿verdad? Pero sí, ujú, realmente es un poquito complicado, así como te estaba tocando el tema de Isabel. Lastimosamente, o no nos organizamos o no nos comunicamos ujú. y es una de las cosas que nos está afectando en este proyecto. Y la verdad es que yo no quisiera dejar macro, me fue muy mal en el examen Ujú. y pues, ¿qué le puedo Bueno, decir? Y mire que lo que hay que tengo la hacer fortuna. es ponerle más ganas a lo que queda de aquí al fin de curso. Y, y miren, jóvenes, hoy en día el mercado laboral y profesional requiere mucho de las habilidades blandas. Ustedes han oído de las habilidades blandas. Son habilidades digamos, no son conocimientos técnicos, sino que son de la forma en la que uno se desempeña en su actividad profesional o en su trabajo. Digamos, está el autocontrol. Como una habilidad blanda es saber uno tener disciplina de hacer las cosas, tener un horario, pues, cumplir con los programas de trabajo, ¿verdad? Que no haya necesidad que le estén diciendo a uno las cosas que hay que hacer. El pensamiento crítico es otra habilidad blanda, ¿verdad? Por eso a mí me gustan, digamos, este tipo de actividades porque los hago pensar a ustedes y los hago darse cuenta de lo importante que es pensar, analizar las cosas, digamos, descomponer, hacer análisis es descomponer una parte, un entero, digamos, un problema entero, dividirlo en partes, ¿verdad? Como aquí la inflación, porque ¿a qué se debe la inflación? Hay varias causas, ¿verdad? Entonces ahí la descomponemos en partes y después hacer la síntesis, que es la unión de esas partes ya analizadas. Entonces, otra habilidad es el trabajo en equipo, saber trabajar en equipo. Eh, Cuando uno está en una empresa y le encargan un trabajo en equipo, eh, tiene que dar resultados, pues, ¿verdad? Eso es lo que nos piden en las empresas o los clientes, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante. Entonces,
yo los animo, ¿verdad? A que si tienen trabajo en equipo, es cierto, a veces en los trabajos o en los equipos hay quien trabaja menos, hay quien trabaja más, pero así son todos los equipos. Pero en los equipos hay siempre gente buena para una cosa, gente buena para otra cosa, ¿verdad? Entonces eso se llama sinergia, ¿verdad? Unir esas fuerzas, esas capacidades de todos, ¿verdad? Entonces yo las invito a los demás grupos a que se comuniquen mejor, a que trabajen en equipo. María Isabel, yo les pido que no discutamos aquí cómo les fue con el grupo, de que si se comunicaron, si no se comunicaron. Eso no es tema de la clase, sino que tratemos el tema. Al contrario, eso mismo le iba a decir, que me da una vergüenza tener que estar hablando de esto si lo podíamos dejar hasta ahí. Ajá, sí, sí, sigamos. Pero no, yo les estoy exponiendo pues que también mi tarea como profesor, yo mismo me la propongo, yo me las he propuesto, es no solo dar un curso y un contenido de economía, sino que promover en ustedes esas cualidades, ¿verdad? Hoy pues les estoy contando de lo importante que son las habilidades blandas. Busquen en internet habilidades blandas y van a ver de lo importante. Yo hago estudios de mercado laboral y es lo que las empresas están pidiendo hoy en día. Gente que sea disciplinada, que sepa trabajar en equipo, que tenga pensamiento crítico, que tenga iniciativa propia. Eh, digamos, esas habilidades blandas son muy apreciadas hoy en día, ¿verdad? Entonces, los invito a que las desarrollen. Pues los tipos de inflación, decía, son varios los que estamos viendo. Y la inflación autoconstruida es cuando un empresario cree que los precios van a subir. Y entonces, antes de que suban, él les sube precios a sus productos. ¿Por qué? Porque él considera que los costos, digamos, los precios de los productos que él compra, ya sea la materia prima, los insumos, o si es un comerciante, los precios de los productos que él va a comprar para vender después van a subir. Entonces, como que se prepara, es una inflación anticipada, como lo decía Mónica, creo que fue. Eh, es una inflación anticipada porque la gente tiene como las expectativas, ¿verdad? Y María Isabel también creo que mencionaba las expectativas en los impactos de la inflación, ¿verdad? Entonces, ese es otro tipo de inflación. Eh, entonces tenemos varios tipos de inflación. A Mónica le faltó mencionar dentro de los tipos de inflación que hay, la inflación por causas monetarias. Eso lo mencionó María Isabel. Se emite más moneda. Como la inflación, digamos, es la representación del precio, es el precio de un producto en el mercado. Pero el precio de ese producto está relacionado en cuánto producto hay y cuánto dinero hay. ¿Verdad? Si digamos yo tengo 10 manzanas y tengo $10, cada manzana está representada por $1. Pero si tengo 10 manzanas y tengo $20, cada manzana está representada por $2, ¿verdad? Entonces, esa es la inflación por causas monetarias. Yo les pedí, creo que ahí en el protocolo de investigación, que investigaran la teoría cuantitativa de Fisher de la inflación. Creo que no la incluyeron. También a Marta le había apuntado yo una pregunta sobre las cifras de inflación actual y la fórmula que presentaron de la inflación del índice de precios al consumidor no está bien. Eso, por favor, tómenlo en cuenta todo el grupo, porque la inflación se calcula como como es un porcentaje de aumento. En Guatemala tenemos, yo creo que lo mencionaba Jessica, la, la canasta, digamos, en Guatemala lo que calculamos es el índice de precios al consumidor y se miden dos canastas, ¿verdad? Una canasta básica alimentaria y una canasta mínima vital, recuerdo que se llama ahorita. ¿Verdad? Entonces, esas dos canastas básicas sirven para medir cómo va la inflación. Esas canastas, digamos, toman una lista de productos que todos consumimos. Digamos que una familia promedio guatemalteca consume. ¿Qué consumen los guatemaltecos? ¿O qué consumimos? Cuando miramos la canasta del mercado, cuando uno va al mercado o la canasta del súper, ¿qué llevamos? Huevos, frijol, arroz, maíz, azúcar, aceite, pan, jabón, papel higiénico,
jabón dije, para los que sí se bañan, ¿verdad? Detergente, esas cosas, ¿verdad? Es en promedio. Pasta de dientes para los que sí se lavan los dientes. Digamos, esa es una lista de productos, ¿verdad? Entonces, es un promedio del consumo de todas las familias. Y luego se calcula cómo varía el precio de esos productos. Digamos, se toma un año base, digamos un año anterior, y se mira a cuánto asciende el precio de esa canasta, ¿verdad? Digamos, si fuera una canasta de súper, ¿va? ¿Cuánto con todos esos productos llenáramos una canasta del supermercado? Miramos qué precio tiene esa canasta y nos va a dar 1000, digamos. Y al año siguiente o al periodo con el que estemos comparando, volvemos a hacer esa lista y volvemos a ver cuánto cuestan esos productos y digamos que sale 1200. Quiere decir que esa canasta, esa canasta aumentó en 200. Entonces, si calculamos cuánto es 200 de 1000, vamos a ver que el índice de precios al consumidor ahí es de 1.20 porque aumentó 20%, ¿verdad? Entonces, así se calcula el índice de precios al consumidor, ¿verdad? Por favor, revisen, en su informe revisen ese dato de esa fórmula porque creo que no estaba bien la que ustedes presentaron. A Isabel le iba a preguntar qué es inflación regresiva. Yo sí entiendo más o menos qué es primera vez pero bueno, cuando se explican los efectos de la inflación, sí sí lo he visto. Le quisiera preguntar a Isabel si usted sabe qué quiere decir inflación regresiva. Isabel, ¿sí me escuchó? ¿Alguna del grupo sabe qué es la inflación regresiva o por qué es regresiva la inflación? En economía, ¿qué quiere decir regresivo? Es lo opuesto a progresivo. ¿Han oído ustedes eso? De la estructura tributaria. Por ejemplo, se dice que la estructura tributaria de Guatemala es regresiva. Isabel aquí escribió, no se le habilita el micrófono, dice María Isabel. Voy a probar yo si se lo puedo habilitar desde aquí. No, no lo puedo habilitar. Tendrá que ver con los salarios de los empleados, licenciado. Ajá. ¿En qué Que sentido? Cuando hay una inflación, por ejemplo, ahorita lo que nos sucedió, nos hicieron aumento de salario, pero igual subió la canasta básica. Ujú. Entonces ahí fue una inflación. Ajá. Entonces, podría ser de que es un efecto que se dé por algún impuesto o algo provocado, no sé, por salarios. Sí, digamos, esa expresión regresivo o progresivo tiene que ver con a quién impacta un fenómeno económico. Entonces, ¿a quién impacta más? A ver, Jessica, ¿a quién impacta más la inflación? ¿A la gente con menos ingresos o a la gente con más ingresos? A la gente que tiene menos ingresos. ¿Por qué? Porque o sea, estamos viviendo, porque a mí me pasó con el A todos. combustible, por ejemplo. Le podría dar el caso de particular. Yo antes podría pulear mi carro con 289, ¿sí? Que es 12 galones y me salía 24 el costo. Ahora está 410. Ajá.
Estamos viendo que el hecho de que haya habido una inflación en la parte del combustible a mí me afectó. Y aunque Ajá. sí me subieron mi salario, aún así no compensa lo que estoy... Dichosa que le subieron. No, pero me subieron 50 quetzales. No es la mayor cosa. Un menú campero. Entonces, créanme que no compensa. Si hacemos, por ejemplo, este caso del carro, me subieron 50, pero estoy perdiendo 100 quetzales en estar fuleando el carro. Entonces ahí hay un descontrol. O sea, ¿de qué Sí, me sirvió que me subieran 50 quetzales y igual lo que le subieron a la gasolina no compensa con lo que con lo que me subieron de mi sueldo? ¿Verdad? digamos, regresivo y progresivo tiene que ver en este caso de la inflación con la estructura de consumo de las familias. Digamos, una familia de ingresos bajos consume cierta cantidad de productos y en este caso la inflación aumenta en todos esos productos aumentan los precios. Entonces, digamos, en el total de cuánto del ingreso de las personas se vio impactado por la inflación, el 100%. Digamos, el 100% de los ingresos que tiene una familia se ven impactados por la inflación, porque toda la familia, digamos, se consume todo, ¿verdad? Todo el ingreso. Entonces, ellos tienen un impacto de la inflación que afecta al 100% de sus ingresos. Pero imagínense los ingresos de alguien de las familias con mayores ingresos del país. ¿Será que se consumen todo su dinero? ¿Qué piensan ustedes? No, porque ellos lo invierten. Ellos Ajá, ellos. no consumen todo el dinero, lo que hacen es utilizar el dinero que ellos tienen de ganancia, les ayuda para invertir. Ah, Esa entonces, es la verdad. ajá, y entonces el impacto de la inflación es cuánto sería para ellos, cómo sería. Tal vez creo que ni lo sentirían mucho. Impacta un Menos, porcentaje, ¿verdad? Bajo a del menos total de que sus ingresos. realmente se analizara por medio de que fuera un propietario de una empresa, pero aún así creo que ni les afecta mucho, Sí, no, porque digamos aquí, supónganse la dueña del McDonald's, una señora Cofiño, de apellido Cofiño, que yo quisiera tener con una tienda de esas que yo tuviera sería, pero feliz, ¿verdad? Que la caja no deje de tronar a cada rato, ¿verdad? Digamos, el dueño de Semaco, los dueños del Banco Industrial, los dueños de la fábrica de cementos, a ellos la inflación les impacta en un porcentaje muy poquito, ¿verdad? Porque ¿cuánto de los ingresos que ellos obtienen ya como persona se ven impactados por la inflación? Muy poco, porque ellos se gastan muy poco en consumo, ¿verdad? Entonces, por eso se dice la inflación es regresiva, porque impacta en un porcentaje mayor como porcentaje de los ingresos a las personas que obtienen menos ingresos, ¿verdad? Porque se consumen casi que todo, ¿verdad? Ni alcanza el ingreso que tienen. En cambio, las familias que obtienen ingresos mayores o las de mayores ingresos, em, tienen o reciben un impacto inferior, ¿verdad? Como porcentaje de sus ingresos. Em, bueno, María Isabel mencionaba también la emisión monetaria. ¿Alguno de ustedes no sabe cómo abrir aquí un pizarrón aquí en la clase? En la plataforma que usábamos antes se llama Collaborate y ahí sí teníamos pizarrón, pero aquí no encuentro en donde yo creo que ustedes ya me ayudaron un día aquí a encontrarlo. Aquí hay pizarrón también. En dónde se habilitará? ¿Será aquí en compartir? ¿Será? No lo encuentro. Yo no veo ninguna opción, licenciado. Creo que Teams no tiene. Sí, yo no la encuentro. Fíjense, vamos a ver. Sí, yo les quería explicar. Bueno, pero ¿saben qué? Les voy a compartir voy a abrir un Excel
nuevo. Minor escribió, ¿verdad? Mostrar notas en pantalla a la completa, dice Minor aquí. ¿Qué hago aquí, Minor? Le doy aquí donde usted escribió. También en los 3 puntitos que aparecen, ahí dice más, ahí aparecen varias opciones, ¿ya lo vio? Sí, pero vamos a ver, notas de la Y reunión, no tal vez aquí, la a ver. reunión, ajá. Pero me mandó a otro lado. No. Voy a abrir aquí un Excel. Y digamos, hay una teoría, la teoría monetarista la teoría monetaria. Esta de la inflación. La teoría monetarista o el enfoque de la teoría monetarista es que M por B es igual a P por Q. M es la masa monetaria. La V es la velocidad de circulación del dinero. ¿Sí están viendo ahí? Sí. La P son los precios y la Q la cantidad de bienes. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, en una economía hay una cantidad de bienes. Hay una cantidad de bienes. ¿Se recuerdan que cuando vimos el PIB, digamos, es la cantidad de bienes totales que hay en un país? Yo les decía la vez pasada que imagináramos un volcán de bienes, ¿verdad? Entonces, esa cantidad de bienes es esto, esa Q. Está la montaña ahí de bienes. Pero esos bienes necesitamos de dinero para poder intercambiarlos, ¿verdad? Necesitamos de una cantidad de dinero para intercambiarlos, ¿verdad? Entonces, viene el Banco Central y emite una cantidad de dinero para representar a esos bienes para poder intercambiar, ¿verdad? Entonces, dependiendo de esa masa monetaria, así van a ser los precios. ¿Cuánto dinero hay? Y entonces, digamos lo que les decía de las manzanas, ¿verdad? $10 representan 10 manzanas, quiere decir que cada manzana vale $1. $20 representan 10 manzanas, cada manzana vale $2, ¿verdad? Entonces, de ahí salen los precios. Pero hay otra variable importante en la economía porque no todos negociamos al mismo tiempo una sola vez, sino que hay negociaciones constantemente, todos los días, a cada momento. Desde que empezamos la clase hasta este momento van un montón de negociaciones en todo el país. Entonces, eso se llama velocidad de circulación del dinero. ¿Cuántas veces cambia de manos el dinero en la economía? Entonces, esa masa monetaria se multiplica, digamos, los $20, pero si en el transcurso del día cada persona negoció 2 veces, esos $20 representaron transacciones por un total de 40, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que la cantidad de bienes se negociaron y esa cantidad de bienes va a representarse por $40. Entonces, dividimos esa cantidad de bienes dentro de $40 y nos va a dar los precios. No sé si está clara la idea. ¿Está claro? ¿Sí se comprende? Sí, nítido. ¿Seguros? 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 ¿Seguras? Si no me contestan, no sigo. No me quieren contestar. Me salgo de la clase, así como aquel licenciado que
Salió en los Son videos tímidos. famosos. Tranquilo, Lick, no se vaya. No se enoje. Sí, quedó clara la idea. Jovencitos, jovencitas. Judith, Sí, Jessica, Judith. licenciado. Sí. Sí, María, licenciado. sí, María del Carmen, Mónica. Aquí está Paula. Solo, aquí en mi pantalla, solo minor me aparece de varón. Bueno, entonces, digamos, esa es la ecuación monetaria, digamos, de cómo se explica el valor de los precios. Entonces, ¿qué pasa si esta variable masa monetaria, esta M les iba a decir, esta masa monetaria incrementa? ¿Qué pasa con el resto de la ecuación? Quería insertar aquí un símbolo. No encuentro dónde están. Se me perdió el de los símbolos aquí. Entonces, ¿qué pasa si la M aumenta y no aumenta Q? La cantidad de bienes queda fija. ¿Qué pasa? Es el caso de las manzanas que les estaba diciendo. Si eran $10 inicialmente, digamos que pongámoslo así, $10 a una vuelta una velocidad de circulación de 1 y tenemos 10 manzanas, ¿qué precio tienen las manzanas? Miren ahí la ecuación para que quede igual, ¿cuánto tiene que ser? 1. No. Gracias por contestarme. Pero ¿qué pasa si la masa monetaria sube a 20? ¿De cuánto va a ser el precio? Para De que se 2. mantenga de 2, Dos. ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la que la emisión monetaria aumenta los precios, ¿verdad? En los países cuando aumenta la emisión monetaria, pero no aumenta la producción, suben los precios. El ajuste de esta ecuación está aquí porque la velocidad de circulación del dinero es una variable que es como una característica de cada ciudad, ¿verdad? Digamos, hay ciudades de Guatemala en donde hay mucho comercio. A ver, ¿quién me menciona una ciudad, perdón, en donde haya mucha velocidad de circulación del dinero? San Lick, Pedro, San Nueva, Marcos podría ser una. Nueva York. San Pedro, San Marcos. Bueno, yo dije de Guatemala. Nueva York también ha de Ah, ser una ciudad Guatemala. donde ahí no para el dinero, ahí ¿verdad? no San llego Pedro, yo. ¿conocen San Pedro, San Marcos? En San Pedro, San Marcos es una ciudad muy comercial, ¿verdad? Venden muchos productos mexicanos por su cercanía con México y es muy comercial. La divide desde la ciudad de San Marcos a San Dos, Pedro, dos se calles, divide. San dos Francisco el Alto, Lick. calles. Es una calle la que las divide, pero en San Marcos el comercio es mucho más tranquilo, ¿verdad? Entonces, digamos, la velocidad de circulación en un país o en una economía es como una característica. San Francisco del Alto, decía Minor, y tienes razón, ahí se mueve mucho dinero, mucha circulación de dinero. En cambio, hay ciudades en donde es más tranquila la actividad económica, ¿verdad? Más lenta. Entonces, este es el enfoque monetarista de cómo explicar la inflación. Pero la verdad es que no es solo esa la única causa, ¿verdad? Como decían hoy las compañeras, la inflación aumenta porque aumentan de precio los bienes importados, ¿verdad? En este caso, el combustible nos está impactando fuertemente. Aumenta porque aumentan los costos, ¿verdad? De producción. En el caso del pan, aumentó el precio del trigo. Recuerden ustedes que, bueno, no sé si han tenido conocimiento que Rusia es un país productor de trigo de los más grandes en el mundo y ahora a Rusia le bloquearon muchas de sus transacciones comerciales. Entonces el trigo se está escaseando, digamos, a nivel mundial y por eso tiende a subir de precio, ¿verdad? Digamos, ahí puede ser
un impacto de, si bien el trigo tal vez puede ser que venga importado, pero tal vez localmente también sube de precio, ¿verdad? Entonces ahí puede ser una inflación de costos, ¿verdad? Y la inflación autoconstruida es cuando los empresarios dicen, no, aquí va a subir los precios, mejor yo le subo antes de que me sorprenda y después ya no pueda tener, eso se llama costo de reposición, ya no pueda tener el costo de reposición de mi mercadería, ¿verdad? Entonces, si yo compraba mi mercadería a 10, mejor la voy a poner ahorita, la voy a empezar a vender a 15, por si suben los precios. Y eso lo que genera es una bola de nieve, ¿verdad? Por ahí decía un círculo vicioso, decía en la presentación, ¿verdad? Entonces, digamos, la inflación es provocada por todas estas cosas. La especulación, digamos, yo creo que en Guatemala el precio de las gasolinas es producto de la forma en que está estructurado el mercado, que es un oligopolio. Son 3, 4, 5 empresas que se pueden poner fácilmente de acuerdo en fijar precios altos. Se llaman al ministro de Energía y Minas y lo ponen de acuerdo, ¿verdad? Y entonces pueden subir los precios, ¿verdad? Entonces, hay mucho de especulación también, ¿verdad? En el incremento de los precios. Y los precios, esa inestabilidad en precios es grave para la economía, porque la gente no sabe a qué precios vender, ¿verdad? Ni saben a cuánto les va a costar, o digamos, cuánto les va a costar producir un bien el día de mañana. Si somos panaderos, digamos, y no sabemos a cómo va a estar la harina el día de mañana, es difícil fijar precios, ¿verdad? Es difícil tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, por eso la inflación es un fenómeno que afecta mucho a la economía. Eh, Creo que Mónica fue quien expuso no, Isabel fue los tipos de inflación, ¿verdad? Los impactos, que es regresiva, quiere decir que impacta más o afecta más a las personas con menores ingresos. No me recuerdo qué otras causas, pero la inflación genera falta de certeza para la toma de decisiones, reduce la inversión y castiga en total a toda la economía, ¿verdad? Y ahorita, pues lamentablemente a nosotros nos está tocando ver estos momentos de inflación. Guatemala ha sido un país durante muchos años con una economía muy estable. Casi no, casi no hemos visto subidas de inflación tan altas. La última fue en el año 90, cuando subió a 60% la inflación. Este año creo que están estimando que va a llegar por el 10%. Yo creo que es más. Y les quería preguntar a ustedes si ustedes han leído las noticias de la inflación que salen en la prensa. Yo les he estado mandando algunos artículos del periódico a ustedes ahí en el grupo de WhatsApp que tienen relación con los temas que están tratando. Por ahí les mandé del tipo de cambio, les mandé, creo que de la inflación les mandé. Eh, si han visto esas noticias u otras relacionadas con el cálculo de la inflación en Guatemala, ¿verdad? El Instituto de Estadística ha estado manejando cifras, creo yo, por debajo de lo que realmente eh, están subiendo los precios, ¿verdad? Porque es una entidad estatal, ¿verdad? Obedece y responde a los intereses del gobierno. Y al gobierno, ¿por qué creen ustedes que el gobierno quiere que no sepamos en cuánto sube la inflación realmente? Vamos a ver quién me contesta. Sí. ¿Nadie quiere contestar? Licenciado, ¿no será porque de alguna manera ellos pueden manipular los costos? Ajá. Bueno, en primer lugar, bueno, ellos pueden manipular cuáles costos, Jessica, disculpe. Los costos finales, por ejemplo, no sé, tal vez, no, no sé, la verdad es que no.
Miren, uno de los principios que manejamos en este curso de macroeconomía es que el gobierno puede influir sobre la economía del resto de la población y es cierto, tienen una serie de instrumentos, herramientas políticas que son las que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, de alguna manera que los precios suban desmedidamente, señala que el gobierno no está haciendo bien su trabajo, ¿verdad? Y otra, es que María del Carmen creo que quería hablar y le interrumpí. Si quiere, No, cuéntenos, María del Carmen, y después digo yo lo que yo iba a decir. no, iba a consultar que si no tienen que ver que también están utilizando los subsidios Ajá, también para que puede nosotros ser. no nos demos cuenta, digamos, pero obviamente, pues, con todo lo que está pasando, nos afecta lo de la corrupción y todo eso. No nos damos cuenta ahorita, pero el impacto a futuro va a ser más duro de lo que va a ser ahorita, progresivamente. Sí, bueno, sí, gracias, María del Carmen. Eh, el otro factor por el que al gobierno no le conviene que sepamos cuánto es la inflación realmente es porque el porcentaje de inflación se utiliza para el cálculo del salario mínimo. Entonces, si la inflación es alta, tenemos argumentos para decir, miren, súbanos más, ¿verdad? Si es baja, pues súbanos un poquito. Y el gobierno, pues recuerden ustedes que representa intereses, ¿verdad? De quién coloca ahí al presidente, ¿verdad? Y usualmente son los grandes empresarios los que tienen la capacidad de financiar esas campañas electorales tan gigantes, tan costosas, ¿verdad? Eh, entonces, por eso les interesa básicamente que no conozcamos la inflación en su verdadera magnitud, ¿verdad? Y María del Carmen me decía que porque ellos manipulan los costos, eh, se me fue la idea Era que ella el manejó. uso de los subsidios. Ah, de los subsidios, sí. Miren, con los subsidios hubiera, digamos, el combustible tiene un impuesto, hubiera sido más fácil, más claro, más transparente solo suspender el impuesto a los combustibles. Y entonces ahí se tendrían que haber abaratado, pero el tema del subsidio es que el Estado le paga a los gasolineros, a los importadores de combustible. Y miren, ahora esta semana le suben el precio al diésel 3 quetzales el día antes de que entre en vigencia el subsidio. Entonces ahí en ese camino del subsidio, por ahí se puede quedar tirado mucha plata, ¿verdad? Entonces creo que por eso están usando los subsidios y no una reducción o suspensión del impuesto. Pues bueno, estimados alumnos, deseo que el tema de la inflación les haya interesado. Es un fenómeno que nos afecta a todos, ¿verdad? En las empresas en las que ustedes trabajan o en las empresas de su propiedad, pues tiene un impacto. La idea es que ustedes pues sepan analizar, sepan pensar, sepan buscar, ¿verdad? ¿Qué se espera de la inflación? ¿Dónde nos puede afectar? ¿De dónde se origina? ¿En qué consiste? ¿Verdad? Que es un fenómeno tan importante para un administrador de empresas. Es importante, ¿verdad? Saber de estos temas y poder analizarlos, preverlos, estimar impactos, tomar medidas, tomar acciones, decisiones, ¿verdad? Entonces, le pido a las chicas del grupo que por favor le agreguen el parte de la inflación por causas monetarias al informe, que le corrijan la fórmula de la inflación del índice de precios al consumidor. En otros países manejan otros índices de precios, y, en Estados Unidos especialmente, manejan índice de precios de los productores, ¿verdad? Aquí en el INE, en la página del INE, miren, y ahí están los índices de precios de los materiales de construcción, que es el otro que ellos llevan, ¿verdad? El otro índice de inflación. Que le hagan esos cambios al informe y me lo envíen ya modificado. Y entonces les agradezco mucho, les deseo muy buena semana. Por favor, siempre pendientes del portal porque ahí les pongo yo tareas y actividades. Yo creo que hay unas tareas para hoy, 2. Por favor, preocúpense en hacerlas y en entregarlas.
Les deseo buena semana, que estén bien todos. Hasta luego. Ahí está, Eric. Gracias.